A continuación lo que vamos a hacer es prender las capas donde tenemos los sombreados. Nosotros hemos trabajado con dos tipos de sombreado. Hemos rayado los pisos, por un lado, con un sombreado determinado por el usuario, y hemos pintado los muros en corte con un patrón predefinido llamado sólido. Entonces vamos a abrir las dos capas donde se supone que están esos elementos, que son entonces la capa piso y la capa muro relleno. Y aquí, ¿qué vamos a verificar? Voy a seleccionar el rayado. Fíjense que este está en una capa mal puesta, porque está en una capa distinta a la capa piso y debería estar en la capa piso. Entonces lo tengo que mover de capa. Para mover de capa hemos dicho que lo podemos mover desde acá, seleccionamos la capa a la que queremos mover, o también desde el cuadro de propiedades, seleccionando la capa a la que la queremos mover. En cualquier caso, lo que nosotros tenemos que verificar, en primer lugar, que hemos usado el patrón definido por el usuario, ¿sí? Hay dos patrones predefinidos que son el ANSI 37 y el NET, que suelen utilizarlo con mucha frecuencia para rayar los pisos, y que está mal usarlo en este caso para rayar los pisos, porque no podemos controlar el tamaño que definimos para las baldosas, ¿está bien? Cuando nosotros usamos el NET o el ANSI 37, que tienen valores de tamaño que no conocemos, entonces lo que hacen es con la escala lo van modificando hasta que más o menos visualmente queda parecido a un tamaño adecuado. Cuando lo medimos, lo que queda, nos quedan valores imprecisos que no nos sirven si queremos determinar, por ejemplo, cómo va a ir el piso, ver los cortes que vamos a tener, etc. Y en cambio, usando el definido por el usuario, lo podemos determinar exactamente. Entonces, tenemos que verificar que estemos usando un patrón definido por el usuario y que la distancia que hemos establecido para la separación entre líneas sea la adecuada, ¿sí? Que puede ser 0,15, 0,20, digamos, valores adecuados para un piso de baño. ¿Está claro? Eso es lo primero que tenemos que verificar. Después tenemos que verificar aquí, por ejemplo, fíjense que hay un error, porque fíjense que el piso llega con un objeto de rayado, con un objeto de sombreado hasta la línea de rebatimiento, y después de la línea de rebatimiento hasta la línea de solia hay otro rayado, otro elemento rayado, otro objeto de sombreado, ¿sí? Y eso está mal. ¿Por qué pasa eso? Pasa eso porque en el momento que hemos hecho el rayado, que hemos hecho el sombreado, estaba prendida la capa de rebatimiento carpintería, o de carpintería rebatimiento en realidad, y por lo tanto el arco de rebatimiento ha actuado como límite, ¿sí? Para solucionar eso tenemos dos posibilidades. O antes de entrar al comando sombreado nos preocupamos de apagar la capa carpintería rebatimiento, con lo cual el problema queda solucionado, porque ya vamos a tomar, el programa nos va a tomar todo esto como una sola región. O si ya hemos entrado a la capa, al comando de sombreado, cuando nos pide que seleccionemos la región a sombrear o el sector a sombrear, seleccionamos este y también seleccionamos este. Seleccionamos los dos en la misma entrada al comando sombreado para que el programa nos genere un sombreado con esos dos sectores en la misma entrada, de tal manera que va a generar un solo objeto. ¿Está bien? O sea, ocultamos la capa carpintería rebatimiento antes de entrar al comando, o cuando entramos al comando seleccionamos los dos sectores para que nos haga el sombreado en la misma entrada. Y nos tenemos que cuidar también de que en el momento que hacemos el sombreado tengamos apagada la capa de símbolo de carpintería, del nombre de locales y del número de locales, si ya lo hubiéramos escrito o dibujado, porque si no, el símbolo de carpintería, el número de locales y el nombre del local van a actuar como elementos también límite, ¿sí? Y entonces no se va a sombrear donde estén esos elementos. Entonces, verificamos o nos aseguramos utilizar el patrón definido por el usuario, dándole la separación exacta que nosotros queremos,
y que no estén prendidos elementos que pueden actuar como límite y que van a molestar, como el arco de rebatimiento, símbolo de carpintería, número de local, nombre de local, ¿sí? Que esté solo, sí tiene que estar prendido, por supuesto, los artefactos sanitarios y la puerta y la hoja para evitar que el piso pase por encima de esos elementos. En cuanto al relleno de muro, una vez que lo hemos seleccionado también verificamos que esté en la capa muro relleno, y en este caso, por ejemplo, está dibujado todo como un solo objeto, pero en realidad lo más recomendable es que cada uno de estos elementos sea un objeto independiente, al revés de lo que hemos hablado en el piso. ¿Para qué? Para que si en algún momento tenemos que modificar algo, por ejemplo, nosotros en algún momento decidimos que esta puerta va a ser más grande, más ancha, con lo cual una parte del sombreado ya no va a tener que ir. Entonces vamos a tener que borrar el sombreado y volverlo a hacer. Si es todo un solo objeto, nos va a resultar complicado porque vamos a tener que borrar todo y volver a hacer todo. En cambio, si cada uno de los elementos de sombreado es independiente, va a ser suficiente con que borremos el de este sector y una vez que hemos corregido, que hemos cambiado los muros, los volvemos a pintar solo a ese sector.